Chispa. Hola, yo soy Raquel Sirotti. Y yo soy Carla Escobar y les quiero dar la bienvenida al primerísimo episodio de Chispa, un videocast en el que hablamos de los dolores y las delicias de hacer historia del derecho. Chispa. Ay, primer episodio. A mí me encantan los primeros episodios, Carla. No sé cómo es para ti, pero también hay mucha responsabilidad, ¿no? Si la gente escucha y no le gusta. No, por eso no va a pasar, por supuesto. Todos van a estar ahí, fans número uno de este, Sí, por de este videocast. por favor, like, compartir y todo eso. Porque para mí, tú ya estás más acostumbrada con eso, ¿no? Pero para mí es la primera vez enfrente a una cámara, es la primera vez hablando de cosas personales, que yo creo que no son cosas que los académicos hablan mucho. Y la intención aquí en nuestro videocast es justo hablar de estas cosas, ¿no? Hablar de los bastidores de la investigación, de los documentos que nos hacen, no sé, pensar que podemos hablar con estas personas, entender otros mundos. Así que la intención un poco de Chispa es salir a quitar este sombrero de académicos y hablar un poco más del proceso de investigación, de quién somos, de cómo eso nos toca, cómo eso nos afecta, cómo eso nos hace también como cambiar percepciones que tenemos sobre la vida, sobre cómo nos relacionamos con otras personas. Así que aquí es un espacio más relajado e informal, pero yo creo que para los que hacen investigación académica eso es muy difícil. Así que es un reto para mí, a ver cómo va a ser. Y sobre todo hablar de esta palabrota, ¿no? De la historia del derecho. Sí. Porque eso suena a veces maluco, ¿no? Para algunos, uno termina enamorado de la disciplina, pero no todo el mundo sabe muy bien para qué la historia del derecho, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué no nos cuentas? Inicia tú contándonos cómo llegaste a esta vaca loca. No, a mí me pasa mucho que cuando la gente me pregunta, como, ¿qué estudias? ¿Qué haces? Y yo digo, así como en el primer momento, historia del derecho ya es un... ¿pero qué es eso, no? Como, ¿de qué va eso? Pero nada, yo estudié Derecho, ¿no? Así que como estudié la carrera en Derecho en Brasil, en una universidad que no es en una capital, o sea, no es una universidad en una ciudad grande. Y yo creo que mi primer enamoramiento con la historia del derecho viene un poco de que muy temprano en la carrera me di cuenta que no, como yo no quería ser abogada, no quería ser jueza, como no quería seguir el camino más tradicional que en general un estudiante del derecho sigue. Y luego creo que al final del primer año, al principio del segundo año de la carrera, me encontré con profesores que habían tenido una formación en historia del derecho, en ciencias políticas, o sea, estaban leyendo cosas muy, todavía en este principio muy europeas, ¿no? Muy autores europeos que escribían sobre historia del derecho. Y me hablaban de cosas distintas, me hablaban de cómo criticar el derecho, me hablaban de cómo entender el derecho, me hablaron de cómo reflexionar sobre el derecho y también me explicaban sobre cómo eso era muy importante para la gente que estaba trabajando en el Poder Judicial, o sea, que estaba tomando decisiones súper importantes sobre la vida de la gente. Y yo creo que fue ahí en este primer momento de encontrarme con profesores. Alexandre y Krishna son los nombres de mis profesores, los primeros profesores que me presentaron la historia del derecho, donde estudié, que me despertó este interés y esta conciencia de que la historia del derecho era una manera sobre todo de entender el mundo de una manera crítica, de una manera más reflexionada y de actuar en relación a problemas del derecho de una tal manera, ¿no? Y yo seguí con la carrera en Derecho, Sí. no la dejé, aunque había pensado mucho en dejarla, y estuve siempre haciendo investigación, ¿no? Como en Brasil hay programas para que puedas empezar a hacer investigación cuando estás en la carrera, todavía hay becas para eso. Entonces entré en estos programas, salí de la carrera, ya empecé un máster,
Pero yo creo que mi segundo momento de enamoramiento con la historia del derecho fue cuando yo llegué aquí en Frankfurt, Ajá. porque yo estudié un máster en Brasil, luego vine a hacer un doctorado en el Max Planck de Teoría e Historia del Derecho en Frankfurt, que es donde nosotras estamos ahora, ¿no? Desde donde hacemos ese videocast. Y yo empecé a trabajar con documentación, con procesos judiciales. O sea, dejé de trabajar con leyes, con lo que escriben los juristas, con estas fuentes como más intelectuales sobre lo que es el derecho en el pasado y en el presente, y pasé a tratar de entender la historia del derecho desde casos concretos, desde peleas, desde situaciones que a una persona les pareció injusta, entonces llevaron al Poder Judicial. Yo siempre trabajé con derecho criminal, que es muy interesante, Claro. porque siempre hay problemas, siempre hay gente diciendo una cosa u otra. Entonces yo creo que ya per se son casos muy interesantes, pero cuando llegué acá para mi tesis doctoral empecé a trabajar con juicios de crímenes políticos, que son cosas súper interesantes, sobre todo en la historia del Brasil más reciente, ¿no? Se habla mucho de eso. Y ahí yo creo que empecé a entrar un poco más en el cotidiano de cómo cualquier persona piensa sobre el derecho, porque aunque el derecho sea esta cosa muy difícil de entender, ¿no? Cuando una persona abre la constitución de su país o cuando abre un código civil, se hace muy difícil entender lo que está escrito ahí. Claro. Pero cuando tú entras en un proceso judicial, ves que realmente las personas tienen una conciencia de qué es qué y llegan, obvio, que con abogados, que con toda esta estructura de gente que traduce eso, pero llegan a defender sus derechos o llevar sus casos a través de esta conciencia que van adquiriendo a lo largo de su vida, ¿no? También por los periódicos, también por la televisión, también por otros medios que no son las leyes. Así que este momento fue muy interesante, muy fascinante para mí, porque yo nunca pensé que podría entender el derecho a partir de ahí, ¿no? Y ahí viene ahora un momento más reciente también de un tercer enamoramiento con la historia del derecho, que es empezar a trabajar con entrevistas, con fuentes orales, porque mi trabajo actual no es más sobre Brasil, está enfocado en historia del derecho en Mozambique, en África, y, y estudiar este contexto, ¿no? Estudiar un contexto colonial tan reciente. Mozambique fue una colonia de Portugal hasta 1975, o sea, la independencia es algo muy reciente. Y también hay muchas culturas muy enfocadas y muy fundadas en el saber oral, o sea, la transmisión de las ideas de lo que es justo, injusto, correcto, incorrecto, a través de la oralidad, ¿no? A través de textos escritos como nosotros estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Y ahí yo creo que para mí empezar a ver entrevistas, fuentes orales, como fuentes del derecho, como información donde yo puedo sacar información sobre eso que yo aprendí en los procesos judiciales, ¿no? Como las personas entienden en su cotidiano qué es correcto, qué es incorrecto. Eso para mí ha sido una de las cosas más, no sé, interesantes, más distintas y más exciting que yo hice en los últimos tiempos. Así que la historia del derecho hay mucha cosa que estudiar, hay muchos temas y hay muchas maneras de hacerlo también. Y yo creo que eso es lo bonito. Y por eso estamos aquí, para hablar de todo eso. Por supuesto. Pero antes de yo contarles mi historia con el derecho, que también es una historia truculenta y turbia, no mentiras, es bien interesante, o tal vez no. Quiero que hablemos de Frankfurt, porque el día de hoy tenemos como bebida principal, ustedes ya lo verán en los siguientes episodios, y es que siempre nos va a acompañar una bebida principal para nuestra charla. No es que nos guste mucho el alcohol, es que ¿qué pasa? Que las bebidas típicas tienden a tener... Tienen que ver con la historia del derecho, tienen que ver con lo que estamos hablando, así que, ¿qué podemos hacer? No es nuestra culpa, no es nuestra culpa. Y hoy nos prende pues la chispa el Apfelwein. Sí, que es una bebida que yo creo que pocas personas que nos escuchan conocen, porque es una cosa muy, en primer lugar, muy alemana y en segundo lugar, muy de Frankfurt, de la ciudad donde estamos, ¿no? El Apfelwein es como una sidra, sí, como un vino de manzana, muy agrio. Yo creo que para mí fue algo que yo aprendí Es un gusto adquirido. Sí, es un gusto adquirido que yo adquirí cuando me mudé a Frankfurt para hacer mi doctorado y llevo ya muchos años acá. Pero es una cosa que toda la gente de esta provincia de Alemania
les gusta mucho, hay una tradición muy grande. Y el Apfelwein en general se sirve en este vaso súper bonito. La gente que Sí. solo nos escucha, no nos ve, no está viendo este vaso, pero es el vaso típico del Apfelwein, que es azul, todo pintado, tiene formas muy bonitas y yo también estoy como muy... Ah, ¿cómo no? Mi Tú tienes el camiseta, Team tengo la Apfelwein. propaganda, soy team Apfelwein, tengo una camiseta que dice Frankfurt, du bist so wunderbar. Frankfurt es tan maravillosa. ¿Cómo Y no? tiene el diseño del Yo Apfelwein. necesito esa misma camiseta. Ustedes Sí. lo verán en los siguientes capítulos. Va a tener la camiseta. Sí, así que arrancamos muy frankfurters. Y Y para hay que- celebrar hay nuestro que primer saludar, episodio, por supuesto, con Apfelwein. Yo salud. pienso que eso es un guarapo, pero el guarapo, hay que dignificar el guarapo. Bueno, no es rico, de verdad Es ya me gusta el Apfelwein. No, al principio a mí no me gustaba, pero después yo le cogí cariño y sobre todo le cogí cariño a la versión sin alcohol porque fue lo único que tomaba cuando estaba embarazada. Bueno, Me parecía delicioso. para las mamás también es una Para las opción, mamás, una opción de Apfelwein sin trago. alcohol, Sí, exactamente. ganador. Pero bueno, después de esa pausa, yo voy a hablar del mío, ¿no? Sí, De- cuéntame cómo fue tu historia con la historia del derecho, cómo llegaste ahí y cuáles fueron los retos, los momentos Sí. en que pensaste, eso me gusta o eso no me gusta, no quiero más hacer eso. Yo la verdad, es chistoso porque yo llegué a la historia del derecho sin saber que hacía historia del derecho. Em, yo pensaba, cuando yo estaba haciendo mi maestría, Tú no estudiaste derecho, ¿no? Como yo no tu estudié carrera derecho, más. yo soy historiadora y politóloga. Y yo pensaba que yo hacía historia de la cultura política. Y ahí le metí sentimientos y era más desde una perspectiva histórica. Y hubo un momento, después de la maestría, en la que yo quedé un poco peleada con la disciplina histórica y después de dedicarme a enseñar un buen rato decidí, no, yo quiero hacer mis estudios doctorales, pero lo voy a hacer en Derecho, porque había empezado a trabajar con la Facultad de Derecho en un proyecto sobre Manuel Quintín Lame. em, y decía como que dentro de mi cabeza, decía, tal vez si yo necesito aterrizar un poco los conocimientos en ciencia política y sobre historia, tal vez mi horizonte debe ser el derecho. Mm. Em, y cuando empecé a hacer el doctorado en Derecho, una disciplina de la que para mí era totalmente ajena, con unas discusiones que a veces yo no entendía muy bien, porque la forma en la que piensan los historiadores es bien distinta a la forma como a la que piensan los Sí, abogados. sí. Em, Y ese también es un tema de lo cual yo creo que vamos a hablar mucho en los próximos episodios, ¿no? Porque vamos a entrevistar gente que tiene formación en derecho, en historia, en filosofía, y desde ahí se puede ver la historia del derecho a través de miradas muy distintas. Claro. Y entonces yo empecé a hacer y dije, bueno, entonces uno de los ejes en los que tengo que hacer es el de historia del derecho. Empecé, voy a aprender de historia del derecho, vamos a ver. Porque en Colombia, desde la historia del derecho es un poco el enemigo. Una vez que se profesionaliza la historia, los historiadores lo que querían era combatir un poco esa historia nacionalista que usualmente era la historia de las leyes. Entonces, como historia del derecho se concibe la historia de las leyes, ya no tanto, pero en hubo un momento en el que pues, la historia del derecho era visto como esa historia tradicional. Y cuando yo empecé a ver, bueno, cuál es la historia del derecho y cuáles son los nuevos debates, me encontré con un artículo que citaba un trabajo mío como una cosa de nueva historia del derecho. Entonces yo descubrí, Mira, soy cara. famosa, ya soy famosa. Pues no famosa, pero pues estaba ahí como, yo lo que hago es historia del derecho y yo no sabía. Bueno, Entonces fue un lindo descubrimiento, decir como, yo hago historia del derecho. Y cuando empecé a conocer mucho más los debates sobre historia del derecho y qué es lo que los historiadores del derecho estaban analizando, pues me di cuenta que también es que las metodologías eran también bastante diversas y que las preocupaciones que yo tenía, que describía como historia de la cultura política, eran cuestiones que se estaban también analizando desde la historia del derecho y que el derecho me daba unas herramientas importantes, sobre todo, por ejemplo, la teoría jurídica, me ayudaba a cuestionar mis fuentes desde unos lugares distintos. Y ahí empezó mi historia de amor
odio, no, mentira, más de amor con la historia, con la Y todo eso historia fue del en Colombia, derecho. tu formación fue siempre en Sí. Colombia, porque yo hablé un poco de mí, ¿no? Que yo estudié en Brasil, en el interior de Brasil, y Ujú. luego vine a hacer el doctorado en Alemania. Sí. Tú, Yo estuve siempre en Colombia, hice una maestría en España. Yo al principio estudié más el siglo XVII, en España estudié el XIX y después terminé en el XX. mm, Yo digo que yo terminé en el 20 por hambre. Pero bueno, no, cuando yo me empecé en el 20, ¿por qué? Porque después de regresar de España, yo necesitaba un trabajo y Julieta Lemaitre, que fue después mi directora de tesis doctoral, que ya estaba en la Facultad de Derecho, necesitaba un asistente para reconstruir el archivo de Manuel Quintín Lame. mm. Y entonces yo ahí llegué a la historia de Manuel Quintín Lame y me llamó muchísima atención. ¿Y quién es él? Cuéntanos, Carlos. Yo sé quién es él, pero la gente que no escucha no sabe, y yo creo que es una historia que Pero por supuesto, se lo pues merece. pues, hablemos de Manuel Quintín Lame como el hombre que me robó el sueño por muchos años. Ay, mira. Manuel, siendo serio, Manuel Quintín Lame fue un líder indígena NASA del Cauca, que muy importante para la historiografía de las historias indígenas en Colombia, que vivió durante la primera parte del siglo XX. Y por mucho tiempo, cuando tú estabas hablando o querías historiar la historia de las prácticas jurídicas indígenas, siempre te vas a encontrar con la historia de Manuel Quintín Lame. Pareciera como si fuera un ser excepcional, porque sabía hablar en derecho. Pero cuando yo estaba haciendo ese trabajo de archivo con Julieta, yo me encontré con un montón de memoriales indígenas. Y yo recuerdo que, porque la instrucción que yo tenía era, hay que buscar todos los memoriales que que hayan sido escritos por Manuel Quintín Lame. Y era el proyecto que estaba liderando Julieta para poner a la disposición todos los memoriales que él había escrito. Y a mí me llamó mucho la atención, pues después de buscar en diferentes lugares, que encontrarme en ese proceso con muchos otros memoriales escritos también por indígenas, lo que me indicaba que tal vez no era esta figura tan excepcional. O sea, efectivamente es una figura muy importante, eh, pero mirando en los archivos también me di cuenta que, bueno, había un montón de liderazgos aquí, que fue lo que pasó finalmente en la Quintinada, que fue una rebelión indígena muy estudiada en el Cauca, pero que se la analiza siempre como muy enfocada en la figura del Lame y no revisando los otros liderazgos que existían en las regiones. Y eso es interesante para hablar de los archivos, que es el tema Sí, a principal de eso este iba, porque videocast. ya empezaste a hablar un poco de este tema y yo creo que hay un desconocimiento muy grande de la gente sobre lo que hace una historiadora, un historiador. Cuando decimos vamos a un archivo, ¿qué vamos a hacer ahí, no? ¿Qué vamos a buscar? Eh, ¿Con quién nos encontramos? ¿Con quién no nos encontramos? ¿No? Yo creo que también eh, Chispa es un espacio para hablar de eso, ¿no? Para hablar del momento que nos encontramos con documentos, los documentos que nos hacen entender cosas que no entendíamos, ¿no? O que nos decepciona mucho. Yo tuve muchas situaciones de decepción también, de crear una expectativa. No, yo leí eso y hay aquí una sugerencia de que puede ser que yo encuentre eso en este archivo y llego ahí y no está nada. Claro. Así que, no sé, ¿cuál fue tu principal historia o tu principal momento de archivo en que pensaste, no, esto es increíble o no, esto es muy raro que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Porque yo creo que es un poco una dualidad entre ambas cosas cuando uno va a Ujú. hacer este tipo de trabajo, entre sentirse muy emocionado y tener esta asociación de aha moments Claro. y también perder la motivación de decir, no, ¿qué voy a escribir con esta cantidad de documentos? ¿Cómo voy a leer eso? Porque también pasa mucho que encontramos el documento, pero leer el documento es un retazo, ¿no? Sí. Hay una cosa que pasa en el archivo y es que, o por ejemplo, en mi caso, yo llegué por los datos, pero me quedo por el chisme. Y es muy difícil manejar esa sensación de chismorreo permanente cuando uno está en el archivo. O sea, yo soy historiadora porque me encanta ir al archivo. ¿Mm? Me encanta esa sensación de encontrar lo que no estoy buscando.
porque eso es lo que pasa cuando uno va al archivo. Uno tiene una idea, una pregunta de investigación y uno va a veces buscando un documento, pero uno siempre que va buscando algo, uno tiene que saber que no lo va a encontrar, pero que sí se va a encontrar un montón de otras cosas, como en el caso de los memoriales, ¿no? Yo iba Ujú. buscando una cosa y tuve historias de archivos no catalogados y encontré como la sensación del documento que estaba buscando por mucho tiempo y lo encontré. Eso, por ejemplo, es súper chévere. Pero también este otro estaba buscando esto y mire lo que me encontré. Y yo creo que esa sensación es indescriptible porque uno lo lleva a imaginarse cosas, ¿no? Como esta pregunta yo la tenía por acá, pero y esta otra pregunta me puede llevar a otros lugares. Y es a veces muy difícil controlar, o en mi caso, a mí me cuesta mucho trabajo volver a aterrizar, porque Ujú. entonces me quedo chismeando, todo como que, no, y esta persona, no. Sí, Es este difícil. tipo de momentos, o sea, escribimos y hablamos muy poco sobre eso, yo Ujú, creo, ¿no? Porque en general un trabajo académico, científico, se trata justo de saber seleccionar fuentes, ujú, crear una historia que haga sentido entre estas fuentes y escribir sobre eso, ¿no? Publicar eso en un artículo o en un libro, etcétera. claro. Pero todas estas otras historias que nos ayudan como a formar esta historia que vamos a contar, o no sé, toda esta cosa más como de intentar, encontrar, no encontrar, nunca hablamos de eso. Sí, no. Y la cuestión es que cuando uno asume la investigación como, creo que alguna vez en una clase un compañero ponía este ejemplo que a mí siempre se me quedó en la cabeza y es, a veces cuando hacemos proyectos es como ir, coger una pelota, esconderla detrás del árbol y después yo describo cómo yo encontré la pelota que yo misma escondí detrás del árbol, ¿no? Y esa no es un buen ejercicio de investigación. Un buen Sí, ejercicio de investigación no tiene que, yo voy a esconder la pelota, sino tengo que dejarme perder en el claro, archivo. Tengo que claro. ir a chismear en serio, chismear con método. Ujú, Em, eh, Dejarse sorprender por ujú. la información que uno se va a encontrar, porque yo sí creo que hay que seguir mirando los archivos. Sí. Por supuesto, hay que mirar con mucha crítica qué es lo que es interpretable de la documentación, cuáles son las conclusiones que podemos sacar de cierta documentación. Em, que me parece que a veces con las miradas críticas que se hacen en el archivo, entonces pareciera sugerir como que no podemos saber nada de los grupos subalternos si miramos los archivos. No, efectivamente sí podemos saber muchas cosas, hay que mirar los archivos, hay que mirar de manera exhaustiva, pero también hay que saber cuáles son las limitaciones del archivo, Mm, ¿no? mm. Que eso fue lo que me llevó a mí a Transmedia y a la necesidad de mirar de forma muy crítica todos esos documentos que yo me encontraba en el archivo, Mm, em, pero que yo necesitaba también sacar del formato hiperestablecido del documento jurídico. Y mm. entonces, ¿cómo yo podría hacer una historia de las prácticas jurídicas indígenas sin hacer esa mirada crítica? Ese fue como el gran reto. em, cuando estaba escribiendo la tesis. Ujú. Y de ahí sale esa necesidad de, bueno, tal vez lo que tenemos que mirar es apostarle a formas compartidas de interpretación, a producir cosas colaborativas que no solamente estén reducidas a escribir artículos y libros, sino también eh, 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 transportar o traspasar eso, no, crear conocimiento de forma colectiva con diferentes personas que no necesariamente provienen de la academia, con artistas, con expertos en otras áreas, con otras disciplinas. Y yo creo que ese ejercicio combinado entre el trabajo juicioso de archivo, siguiendo esa pasión del chismorreo sistemático. Y del perderse también. Yo creo que eso que Ujú, dijiste sobre la importancia de entrar en un archivo, sea un archivo institucional del Estado, sea un lugar donde puedes encontrar toda la documentación de tribunales, la documentación de oficinas del gobierno, etcétera, sea un archivo de una persona o de un grupo social, etcétera, este ejercicio de llegar con idea más o menos de lo que quiero buscar, pero ahí encontrar, dejarse encontrar otras cosas y sorprenderse, yo creo que eso es esencial. O sea, en mi caso, cuando yo estaba escribiendo mi tesis doctoral, que como yo ya dije sobre
sobre crímenes políticos en la historia de Brasil, que ya es un tema, ¿no? Que, de donde se pueden sacar muchas historias interesantes. Me recuerdo que, o sea, yo no tenía noción de qué tipo de casos iba a encontrar, pero terminé encontrando en la base de datos del Archivo Nacional de Brasil, que es un archivo institucional donde está la documentación, gran parte de la documentación de la Corte Suprema de Brasil y de otros tribunales importantes. Me encontré una referencia a un proceso judicial de un intento de asesinato contra un presidente, en el principio, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y yo sabía que este caso había pasado, no había mucha cosa escrita sobre este caso, sabía que este documento estaba ahí, tenía mucho interés de verlo, obviamente, porque pensé, no, si estoy escribiendo sobre eso, tengo que ver eso, ¿no? Y recuerdo que, no sé, hice el pedido en línea para que la gente que trabaja ahí me traiga los documentos, ¿no? Era un caso muy grande, porque era un intento de asesinato de un presidente, o sea, es un caso muy importante que tuve mucha cobertura de periódicos, que fue muy comentado en otros ambientes que no en el ambiente judicial. Y ahí una de las personas que trabajan en el archivo viene y me dice, mira, yo encontré el documento que pediste, pero solo encontré la primera parte del caso. Eran 5 partes. La primera parte era solo la investigación policial. Y ahí pensé, no, o sea, no puedo saber qué pasó, no puedo contar esta historia. Y este es un caso súper importante. O sea, si quiero tratar de eso en este periodo de la historia de Brasil, me toca leer eso. Y ahí me recuerdo como muy claramente que me senté en las escaleras del Archivo Nacional este día cuando salí del archivo y pensé, ¿qué Sacar hago? la tesis, sí. O sea, ¿qué hago si no tengo este caso entero? O sea, tengo otros casos que podrían ser interesantes, pero ese es súper importante en este periodo, ¿no? Y ahí nada, ahí entra este ejercicio que tú también dijiste, ¿no? De además de perderse y dejarse encontrar historias que no imaginabas que eran tan importantes, también qué hago cuando algo pasa mal. Claro. O cuando algo pasa que no esperaba que pudiera pasar, ¿no? Al final todo salió bien, luego la gente encontró el caso entero, pero fue así 2 días antes de que yo regresara de Río a Frankfurt y me tocó como trabajar mucho en estos días, Sí. pero yo creo que también eso de que no es que llegas ahí y encuentras la verdad, ¿no? No se trata de encontrar una respuesta, no se trata de encontrar una historia, son muchas historias, son muchas personas, entra mucho tu manera de interpretar esta historia y lo que te provoca interés, lo que te provoca, lo que te preocupa políticamente, socialmente también. ¿Y qué haces, no? ¿Qué haces cuando las cosas no funcionan? ¿Tú tienes alguna historia rara así de cosas que no funcionaron? Porque yo creo que también es muy importante que empecemos ya esta conversación sobre las cosas que no fueron así tan lineares y tan funcionales como en general contamos en lo que escribimos. Eh, o no necesariamente cosas que no funcionaron, sino como cosas raras, así tipo encontrar bichos. Sí, sí. Ah, no, Eso pasa mucho. esos sí son múltiples. Porque de todas formas, claro, la investigación está plagada de dificultades, de archivos que no se pueden, que no están listos, que no están digitalizados, que se los comieron los animales. Em, o la imaginación de uno. A mí me pasó una cosa muy chistosa buscando nuevamente la información sobre Manuel Quintín Lame, y era que hablaban en los libros, en algunos de los libros que yo tenía de referencias, hablaban de un archivo muerto judicial en Ibagué. Y entonces yo me fui a Ibagué y yo andaba buscando los papeles por todas partes y por fin logré dar con el famoso archivo muerto del que me estaban hablando, logré que me dieran la carta, me lo abrieron, yo voy, subo y era una bodega llena de polvo, sin catalogar, se veía ya en el fondo como un palomar y yo tenía mis guantecitos puestos y yo sentía como que acá en cualquier momento me sale una rata y yo todavía en cobarde que soy yo. Como, no, yo no puedo tener tanto amor por la investigación. Y pues claro, cuando yo me iba acercando hacia el fondo de la sala, yo escuchaba como Ay. y yo miércoles, no, acá hay ratas, yo no, esto no puede continuar. Y entonces yo salía, respiraba, y yo no, yo tengo que ser profesional y tengo que seguir buscando así haya ratas. Y seguía, y apenas iba llegando, empezaba a sonar el sonido.
Después me di cuenta que, claro, los guantes me quedaban grandes. Entonces, cuando yo apretaba las manos por el sonido del aire comprimido, Ay, yo era la que estaba haciendo el sonido de la rata. Este más bien una historia de fantasmas, ¿no? Es una historia de Porque la fantasmas de cantidad los de historias de archivos. fantasmas en archivo que existen, o sea, Es espero que hablemos enorme. de muchas historias de fantasmas en este video que es, pero Sí, historias raras hay muchas. sí, sí, sí. No, o sea, es toda una experiencia. O sea, tanto la fauna de los archivos real, que es la de los documentos comidos por animalitos que uno O que son la casa de animalitos. o También hay que son muchos la casa de animales que animalitos. simplemente habitan Sí, estos sí, sí. documentos y nada, no hay nada que podamos hacer. Hay que Ujú, aprender a convivir con estos claro. animales. Pero yo nunca me encontré nada vivo. ¿Tú ya te encontraste algo vivo? Sí, Como un gusano. gusanitos, gusanitos. Recuerdo alguna vez en un archivo departamental algo muy pequeñito, yo estaba revisando unos libros y abro y están llenos de gusanitos. Bueno, hay cosas que no se pueden saber. Ay, Ni no. modos. Pero sí, pero mira que yo creo que hablar de esas experiencias es muy importante porque uno no tiene mucho espacio como historiador de hablar de esas experiencias en ningún artículo, en ningún espacio. Y yo creo que este videocast tiene que ser el espacio para hablar de esos temas. ¿Tú cómo te imaginas cómo va a ser, cuál van a ser las conversaciones que vamos a tener en el futuro, Raquel? Yo creo que la intención es que, o sea, que conversemos con personas que hacen lo que hacemos, porque el video que se trata también de entender los bastidores y el contexto de la investigación de nuestros colegas de departamento acá en el Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho, pero también de tratar de preguntar a cada una de estas personas que son expertos en temas muy variados de la historia de Latinoamérica, de África, de Europa, ¿qué fue lo que les encendió la chispa? O sea, ¿por qué empezaron esta investigación? ¿Cómo ven el contexto donde surgió esta investigación? ¿Cuáles son las historias que pueden hacer con que personas que o no estudian historia del derecho o ni siquiera son investigadores profesionales se conecten con lo que hacemos? Porque yo creo que hay, de una manera más general, una crisis política muy amplia de que la gente no sabe lo que hace un historiador profesional y al Ujú, mismo tiempo la historia, así como muchas disciplinas de las humanidades, son temas sobre los cuales estamos todo el tiempo hablando. ujú, Cuando hablamos de política también hablamos de historia. Cuando hablamos, no sé, de chismes, también ujú. en general estamos hablando de historia. O sea, hay algo transversal sobre la historia en conversaciones informales, en conversaciones políticas, en conversaciones sobre temas sociales. Y yo creo que se entiende muy poco del qué hacer de la investigación historiográfica y hay una tendencia de que cuando se habla de eso en más detalles o de una manera más informal, lo hagamos solo entre nosotros. Sí, que eso es gravísimo. O sea, yo Ujú. creo que uno de los momentos en que pensamos en hacer este proyecto, que nos pareció una idea interesante, fue cuando nos dimos cuenta de que las conversaciones más interesantes y más jugosas que teníamos eran en la cocina del instituto cuando Claro. estábamos almorzando, ¿sabes? Cuando no estábamos sentados en una sala, en un seminario, en una conferencia. Y desde ahí salen ideas para hacer proyectos nuevos, salen O el ideas. ejercicio de traducción que uno después Claro, tiene que hacer para convertir la charla del café en algo que claro, a veces sale poco natural, como no, pero esto se escuchaba mejor en la sala claro, que en sí, mi artículo. claro. Pero es fundamental para poder escribir todas esas cosas que ponemos en los artículos, necesitamos de estos espacios de socialización. Sí, y también una cuestión del formato, ¿no? Yo creo que hacer un videocast, o sea, algo que las personas pueden escuchar, hacen otras cosas, o que nos Ujú. puedan ver dónde estamos, ver el estudio hermoso que tenemos, lleno de Hágame el favor. elementos que tienen que ver con nuestro trabajo, y vamos a hablar de eso también a lo largo del video, que es sobre cómo trabajar con distintos medios, además de la escritura, es tan importante para entender lo que era el derecho y lo que es el derecho en el presente. Así que yo creo que también se trata de un ejercicio
de entender cuál es el lugar de la historia del derecho en conversaciones actuales, en juicios actuales, porque yo creo que también, por lo menos en mi campo, en lo que yo estudio ahora, que es la historia oral en contextos coloniales, hay un debate enorme sobre qué hacemos con narrativas sobre la memoria, con narrativas sobre historias familiares, historias personales. Entonces también yo creo que es un intento de jugar con otros medios, con otros espacios, que es el eje de tu trabajo también, ¿no? Así que nos juntamos acá para tratar Para de... conspirar juntas. Exacto, Sí, sí, exacto. sí. Más Invitar a los demás. conspiraciones entre colegas académicos, Por ¿no? supuesto. Y yo Sí. creo que las personas van a tener la oportunidad de conocer no solamente a las personas que trabajamos aquí en el instituto, sino también a nuestros guests, que siempre vienen todos los años, personas de diferentes partes del mundo, a hacer sus investigaciones aquí, y pues van a tener la oportunidad de charlar con nosotras en español y en portugués, porque eso es la otra cosa que es muy importante, Chispa. Sí, ustedes quien me escucha y es hispanohablante, ya se dio cuenta que yo no soy hispanohablante, bueno, pero la intención es que tengamos conversaciones en español, en portugués, en portuñol, la lengua franca de toda América Latina. La lengua del futuro, el portuñol futuro. es la lengua del futuro, y nosotros estamos también haciendo un experimento acá, ¿no? De cómo sigue eso, cómo es hablar con audiencias latinoamericanas de verdad, ¿no? Porque en general cuando se habla en hablar con audiencia hispanohablante o una audiencia lusófona, siempre va muy separado. Y la intención es que podamos como tratar de encontrarnos en esta conversación, ¿no? Y que la gente también nos mande preguntas, nos mande comentarios sobre lo que estamos hablando. La intención es que el videocast venga acompañado también de otros tipos de contenidos en redes, que tengan que ver con los temas de los episodios, que están muy enfocados en la investigación de la persona que vamos a invitar a hablar con nosotros, pero que eso sea una interacción con la gente que está ahí escuchándonos, que espero que escuchándonos con interés y con curiosidad. Sí. Hacer realidad el principio de vengo por los datos, pero me quedo por el chisme. Exacto. Ese es el lema para nuestra audiencia. Sí, yo creo que es un buen lema para Chispa, ¿no? Vine por los datos, pero me quedo por el chisme. Sí. Así que los esperamos en los próximos episodios para que sigamos chismeando juntos y prendiendo la chispa. Sí, muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Raquel, por conspirar. Sigamos juntas. nuestras conspiraciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chispa. Chispa es un proyecto de investigación y divulgación académica del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho, desarrollado en el Departamento de Regímenes Históricos de Normatividad bajo la responsabilidad de las investigadoras Raquel Sirotti y Carla Escobar. La realización y producción es de Sintonía Afectuosa. La dirección es de Marcelo Londoño. Los gráficos y efectos son de Andrés Álvarez. La asesoría de sonido es de Ilich Amezquita. Este videocast es presentado por Raquel Sirotti y Carla Escobar, en colaboración con Transmedia Historytelling.